Mis estimados hermanos, vamos a tener nuestra segunda lección, la segunda parte, que corresponde al lamento de Job. Para ello, vamos a basarnos en la porción bíblica del capítulo 3 de Job, en los versículos 20 al 26, que representaría la terminación de este capítulo 3. Recordamos que este capítulo 3 encierra el momento en el que Job, después de estar 7 días y 7 noches en silencio junto con sus amigos, empieza a hablar y se empieza a lamentar. Esa es la costumbre que había en aquel entonces. Hasta después de que hablara el que estaba en duelo, entonces los amigos que habían acudido a consolar a la familia o al doliente, podían entonces también hablar. Así que por eso estamos considerando el lamento de Job en su segunda parte. Por lo mismo, la verdad central es idéntica a la lección de la parte 1. La gracia nos enseña que en medio de las mejores consolaciones de la vida debemos estar preparados para morir, y en medio de los sufrimientos más grandes estar preparados para vivir. Pues del Señor somos. Lo leemos en el libro de la Carta a los Romanos. Muy bien, esta es nuestra verdad central. Y pasamos entonces a ver la tercera parte del lamento de Job. Las dos primeras estuvieron en el estudio anterior y esta toma como base los versículos 20 al 26. Nuestra lección en sí va a estar más breve. Nada más va a ser esta primera parte, porque la segunda parte es una amplia introducción para entender mejor el arreglo que tienen los discursos que expresan los amigos de Job. Así que vamos entonces a ver este punto número 1. Job expresa su deseo de morir en ese momento. Para lo cual, primero, vamos a leer los versículos del 20 al 22, que dice así: ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Esta es la base bíblica de lo que expresa Job. Esta es la cuarta de las 5 veces que Job se pregunta, ¿por qué? Vamos a considerar bien por qué no lo habíamos enumerado en la clase pasada, en la lección pasada. Entonces, por eso es que vamos a hacer este concentrado de cómo en el versículo 11 hay un porqué, en el versículo 12 también, en el 16 y en el 23, y en el que acabamos de leer ahorita. Escuchemos, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Ese es el primero. Otro: ¿por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Ese es el segundo. En el 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y el cuarto está en el versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Que vamos a ver en la siguiente porción.
Y también lo podemos encontrar en el capítulo 7 de Job, 7:20, y en el 13:24, que dice así: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y en el 13:24 hay otro por qué. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Así que Job pregunta ¿por qué? Puesto que había sido engendrado y había nacido, puesto que no había sido un mortinato, ahora anhelaba morir siendo adulto, lo cual aliviaría sus sufrimientos. Pero la muerte no llegaba. Refiriéndose otra vez al asunto de la luz y las tinieblas, ¿se acuerdan que consideramos de diferentes maneras cómo hablaba de sombras de oscuridad? Y lo recordamos en Eclesiastés 11, 7 al 8 y en el 12:2. Dice así estas citas: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y 12:2 leemos: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, estos versículos que acabamos de leer en Eclesiastés se menciona acerca de que pocos son los días en que hay luz, en que hay sol, ¿verdad? Entonces, Job preguntó: ¿por qué se da luz al trabajado, al cansado, al agobiado, y vida a los de ánimo amargado? Para Job era incongruente que a gente como él, que físicamente se sentía miserable y amargado por dentro, se le permitiera vivir cuando en realidad no lo deseaba. En este versículo que acabamos de completar, la palabra hebrea que se traduce trabajado, aquí, luz al trabajado, es amel, que se relaciona con el sustantivo miseria, que es amal. Entonces aquí dice: ¿por qué se da luz al miserable y vida a los de ánimo amargado? Así fue como se tradujo trabajado en nuestra Biblia versión Reina Valera 60. Ni los que esperan la muerte calladamente, ni los que la buscan más que tesoros, la encuentran. La muerte no llega. Para ellos es como un tesoro, no es fácil de encontrar. Cuando finalmente los sufrientes hallan el sepulcro, dijo Job, se alegran sobremanera y de acuerdo al versículo 22, se gozan, porque la muerte los libera de sus sufrimientos. Ahora leeremos los versículos 23 y 24. Aquí está el otro por qué, en el 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas.
De nueva cuenta, Job preguntó, ¿por qué? El quinto por qué de este capítulo. ¿Por qué se da vida al hombre que no la quiere? La senda de Job, la senda de su vida, por donde ha de ir, ahí está implícito, por donde ha de ir, habla de una senda, estaba oculta, comparado o comparable al término tesoro escondido que acabamos de dar lectura en el versículo 21. Entonces, la senda de Job estaba oculta de tal forma que no sabía por dónde iba. De hecho, dijo Job en el segundo renglón del versículo 23, Dios lo había encerrado. Así se sentía Job, se sentía encerrado, no sabía por dónde iba. Y por primera vez, Job afirma que Dios era la causa de su aflicción. Satanás había usado la palabra cercado en Job 1:10. Esto lo vimos en la segunda lección. Le dijo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, ese término, ¿verdad? Es la misma palabra suk, que se traduce encerrado en este versículo 3:23, sakak, para referirse a la protección de Dios para su siervo Job. Ahora, Job la utiliza para hablar de las restricciones divinas impuestas sobre él. Su sufrimiento limitaba su libertad de movimiento, su libertad para ir. ¿Se acuerdan ustedes que en las lecciones pasadas decíamos que seguramente él estaba afuera de la ciudad, cerca del basurero, en una pila de ceniza, sin saber a dónde ir, a dónde desplazarse? Por lo tanto, Job prefería la lamentación que comer su pan. Y esto lo dice claramente en el versículo 24, donde la primera parte dice, porque antes que mi pan viene mi suspiro. Sus aflicciones le habían hecho perder su apetito. Además, sus gemidos eran interminables, corrían como las aguas de una cascada. Por lo regular tenemos la idea de que un gemido es apagado. Pero en este caso, miren, amados hermanos, la palabra que se traduce gemidos también se aplica al rugido de un león. Aparece el mismo término, roar, aparece el rugido de un león y lo vemos también en Salmo 32:3, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, ahí está el término, todo el día. Me da la idea, hermanos, que no eran gemidos de bajo volumen, eran gemidos audibles de dolor. Sigamos adelante. La última parte de su lamento en el capítulo 3 incluye los versículos 25 y 26. Dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Al comienzo de las pruebas de Job, cuando escuchó que había perdido una bendición,
si ustedes recuerdan, la primera pérdida que tuvo, se llenó de temor ante la posibilidad de perder otra. Y al escuchar la segunda mala noticia, temió que se le privaría de otra más, y así sucesivamente. Su situación inquieta y turbulenta se resume en la conclusión de su soliloquio, es decir, de ese lamento, de ese discurso que él estaba dando y en el cual no había respuesta. Él solo hablaba y hablaba, ¿verdad? Eso es un soliloquio. No hay respuesta. Dice, y me ha acontecido, en el versículo 26, y me ha acontecido, en el 25, perdón, y me ha acontecido lo que yo, completamos, temía. Aunque anhelaba paz y reposo, solo estaba experimentando, ahora sí, en la parte final del versículo 26, solo estaba experimentando turbación. La palabra literal es agitación. No tenía paz, no tenía reposo, estaba turbado. Y esto lo leemos en el versículo 17, cuando él expresa que los que van a la tumba, dice, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Por eso es que él quería morir. El deseo de Job de morir y su anhelo por llegar a la tumba subraya enfáticamente la gravedad de su dolorosa situación. La financiera, porque había perdido todo. La física, porque estaba enfermo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Intelectual, estaba turbado, no podía pensar. Le agitaba un dolor indecible, una situación emocional y espiritual, en donde empieza Job a preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué le estaba ocurriendo eso? Porque Dios lo estaba afligiendo. Solo los justos, los que han experimentado la liberación de los sufrimientos alcanzada a través de las puertas de la muerte, pueden apreciar en su totalidad el lamento luctuoso de Job. Aquí se refiere no a la injusticia de su situación, sino a la intensidad de ella. Pero más adelante, a medida que su agonía aumentaba, sí habló de esa injusticia. La intensidad, la rapidez en que se suscitaron todas sus pérdidas fue muy, muy alta. ¿Se acuerdan? Aquí le roban los bueyes, los camellos. Acá, fuego del cielo destruye, quema todas sus ovejas y sus siervos. Acá, el viento venido del desierto como un torbellino destruye la casa de su hijo el primogénito y mueren sus 10 hijos. Y por último, su enfermedad, su sarna maligna. Entonces, era la intensidad de la situación por la que él estaba pasando. Como les comentaba al principio de todo este estudio, esta segunda parte de la lección incluye una vista global de los discursos que vamos a estudiar a partir del capítulo 4. Cuando Job termina de expresar, no obstante, me vino turbación, en el 3:26,
queda callado y entonces empieza el discurso de cada uno de sus amigos. Antes de dar lectura a esta presentación, va a aparecer en esta introducción un término que se llama o se enuncia silogismo, del cual deriva silogístico. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un argumento que consta de 3 proposiciones, de 3 oraciones. La última, la tercera, se deduce necesariamente de las otras 2. Y esa es la forma como en el discurso se le pretende dar respuesta a los por qué que enuncia Job. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Así pues, mis amados hermanos, vamos a ver esta introducción. Después de que Job rompió el silencio durante una semana, con su clamor de angustia, sus 3 compañeros, este es Elifaz, luego Bildad y Zofar. Estos 3 nombres ustedes pueden consultar o encontrarlos en el 2:11, en donde se hizo la presentación de estos sabios orientales, amigos de Job, que vinieron a consolarlo. Y 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces, ya una vez que quedó en silencio Job, se vieron impulsados a hablar. Aturdidos por su deseo de morir, expresó Job, se atribuyeron la responsabilidad de corregir a Job por sus declaraciones precipitadas. Cada uno de ellos habló y después Job le respondió. Así que hablaba Elifaz, da su discurso y responde Job. Luego Bildad y responde Job. Y por último Zofar y hace lo mismo. Esa, podríamos decir, es la dinámica de este diálogo que tuvieron con Job. Este ciclo que acabo de describir aparece 3 veces con un cambio en el tercero, porque en el tercero, el tercer amigo, Zofar, no habló en esa ocasión. En todos los discursos, los amigos se aferraron a su posición teológica. Veamos cuál es esa. Su apreciación era que los justos son premiados y los injustos castigados. Por ejemplo, aquí tenemos uno en el Job capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Entonces, él está diciendo en este discurso, los justos, o sea, el inocente, los rectos, son premiados. Y los injustos, los que aran iniquidad y los que siembran injuria, eso es lo que cosechan, ¿verdad? Y ese es su castigo. Así podemos ver un ejemplo de lo que le comentan a Job. Por lo tanto, Job, que había pecado deliberadamente,
tenía que arrepentirse. Entonces, Job, de alguna manera, tú pecaste y te tienes que arrepentir. Sus razonamientos silogísticos, ¿se acuerdan ustedes? Esos argumentos de 3 oraciones fueron como sigue. A. Primera proposición. Todo el sufrimiento es en castigo por el pecado. Esa es la idea que ellos tenían, ¿sí? Y por eso la expresan hacia Job. Y es lo que vamos a estudiar. Esa es su primera proposición del silogismo. Segunda, Job está sufriendo. Por lo tanto, Job es un pecador. Todo sufrimiento es castigo por el pecado, es la paga del pecado. Y tú estás sufriendo, Job, por lo tanto, tú eres pecador. Pero este silogismo era una contradicción de lo que Dios había dicho de Job. En la primera lección y también en la segunda, se menciona claramente las características de Job, no dichas por un hombre, sino dichas por el mismísimo Dios. Recordamos, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otro versículo dice, 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en el 2:3 claramente dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, este argumento, este silogismo que se repite en los amigos de Job, en el razonamiento de los amigos de Job, era una contradicción a lo que Dios había expresado de Job. Y tristemente, mis amados hermanos, vamos a ver que los amigos se hicieron más crueles y específicos a medida que progresaban en sus discursos. En el primer encuentro, que lo vamos a estudiar en los capítulos del 4 al 14, los 3 sugirieron que Job había pecado y lo instaron a que se arrepintiera. El segundo encuentro, en los capítulos 15 al 20, en él pasó de meras sugerencias a insinuaciones directas. Todos ellos deseaban que Job llegara al punto de reconocer que se estaban refiriendo a él. Pero en este segundo ciclo no mencionaron el arrepentimiento. El tercer encuentro incluyó acusaciones directas, fuertes, en los capítulos 22 al 25, en el cual solo Elifaz, que era de los amigos el mayor, insistió en que Job debía arrepentirse. A pesar de todo ello, Job afirmó que era inocente, a la vez que argumentaba que Dios lo estaba afligiendo. ¿De qué otra manera podría explicarse su agonía? Pero lo que estaba fuera de su comprensión era el por qué Dios lo estaba haciendo. Como acabamos de ver, 2 veces en sus discursos preguntó a Dios ¿por qué? Y lo acabo de leer
en los versículos 7-20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Ahí se está refiriendo a Dios. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y en el 13:24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job pensaba que si pudiera ser que Dios apareciera en la corte con él, podría probar que el Señor lo estaba perjudicando. Y leemos estos 3 versículos. Miren lo que dice el 13:3. ¿Ya lo tiene a la mano, mi amado hermano? Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. En el 16:21 dice así, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Y en el 19:23 dice así, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Así pues, mi amado hermano, y estamos con esta introducción listos para estos 3 encuentros en donde habla cada uno de los amigos de Job y Job responde. Y así vamos a ir progresivamente conociendo estos capítulos del 4 hasta el 39. Tenemos esta aplicación. Job estaba sufriendo, estaba angustiado. El valor y el significado de la vida no se basa en lo que sentimos, sino en la única realidad que nadie nos puede quitar: el amor de Dios hacia nosotros. Podríamos decir, esta única realidad que nadie nos puede quitar, de la que nadie nos puede separar, que Dios nos ama. No suponga que porque Dios lo ama, le evitará sufrimientos. Es más, lo opuesto puede ser cierto, que porque nos ama, nos hace sufrir. Sobre todo cuando andamos lejos de sus caminos. Entonces, el amor de Dios no puede ser medido por lo mucho o poco que podamos sufrir. Así que el amor de Dios, que es esplendoroso, muchas veces nos puede dejar el sufrimiento para pulirnos, para purificarnos. Y quizá esto fue lo que al final fue una de las verdades que Job aprendió. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y que nos conceda el deseo santo en nuestro corazón de continuar conociendo más su palabra, línea por línea, versículo por versículo. Que Dios le bendiga grandemente y le cobije con sus alas. Amén.